Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Camino del Entrenador, capítulo número 18. Espero no descuadrarme, que ya sabéis que habitualmente me descuadro, pero creo que en esta ocasión no. Hoy estaremos con un invitado especial, son siempre especiales, pero hoy es un invitado muy especial porque no sabría decir si es amigo o casi familia. No lo voy a explicar porque es muy largo, pero estoy encantado de que esté aquí con nosotros. Es Miguel Rivera, seleccionador nacional de voleibol masculino, y nunca mejor momento para estar con él que el día de hoy, después de haber anunciado la salida de Luis Enrique. Así que hablaremos de lo que supone ser seleccionador nacional, ventajas, inconvenientes y al final todo lo que relaciona al mundo del entrenador. Espero que os guste, así que bienvenidos. Bueno, madre mía, estamos hablando aquí fuera de cámara. ¿Qué te parece lo de Luis Enrique como seleccionador nacional? Bueno, Estamos alucinando un poco, ¿no? sí, a ver, un poco también con todo el ruido que se había montado alrededor y también no se sabía muy bien si él iba a seguir, si no iba a seguir. Parece que ha sido también decisión de la federación, ¿no? Que no continúe. Pero bueno, la realidad es que evidentemente hablo desde el punto de vista del entrenador. Yo tengo que decir que la mayor parte de las cosas que ha ido haciendo Luis Enrique en toda esta concentración previa y durante el Mundial. Hablo a nivel dirección de equipo, porque a nivel técnico, táctico, no se me ocurriría aventurarme a analizarlo, ni mucho menos. Evidentemente, yo veo el fútbol a nivel aficionado, me siento delante de la tele y me dedico a verlo como un entretenimiento, pero no tengo los conocimientos como para analizarlo a nivel técnico, táctico, si ha acertado, si no ha acertado. Pero en cuanto a dirección de equipo, sí que es verdad que muchas de las cosas que ha ido haciendo en este último mes, que es un poco cuando más se le ha podido seguir casi de forma continua, pues la verdad es que a mí me ha gustado su forma de dirigir el grupo y su forma de hacer creer al grupo en sus posibilidades e incluso casi hasta hacerles creer casi que son mejores de lo que realmente son y que con una idea y un modelo de juego podían llegar a tener un buen resultado. Entonces, bueno, yo creo que ese es un poco el papel del entrenador y en este caso creo que Luis Enrique eso lo había hecho muy bien. Luego, evidentemente, pues el resultado no ha acompañado o las expectativas que había alrededor de la selección no se han cumplido y al final, pues los entrenadores somos esclavos de los resultados, ¿no? Y al final, bueno, pues la federación en este caso pues habrá decidido que no continúe y ya está. Pero la realidad es que viéndolo desde el prisma del entrenador, a mí ya te digo que hay muchas cosas que me han gustado. Y te decía también fuera de cámara que tengo un poquito sentimientos encontrados, porque es verdad que viéndolo desde la prensa y desde la lejanía absoluta, había muchas cosas que a mí me generaban como un poco de rechazo, de antipatía, por ese tono un poquito altivo que tiene en algunos momentos en las ruedas de prensa y demás, pero creo que al final, entendiendo un poco digamos, la idea global de todo lo que ha ido haciendo, pues a mí la verdad es que me ha ganado un poco para su causa. Y la verdad es que me da pena que no continúe. Sí, porque poniéndonos en contexto, tú como seleccionador, ¿cuáles crees que son, no crees, no lo crees, lo sabes, esos tempos, ¿no? A la hora de llevar una selección, a la hora de seleccionar jugadores, a la hora de llegar al campeonato, lo que es el después del campeonato. Ponos un poco en contexto, porque al final entrenadores somos muchos, pero seleccionadores somos pocos, ¿no? Entonces yo creo que es una información que no tenemos por la mano prácticamente nadie y creo que es muy interesante. ¿Cuáles son esos tiempos? Bueno, yo creo que un poco eh, una cosa sobre la que se ha hablado mucho durante este mes, ¿no? Desde que Luis Enrique dio la lista definitiva para el Mundial y en las semanas previas y después ya cuando el Mundial ha ido adelante, ¿no? Ha sido un poco la confección de la lista. Yo creo que ahí radica un poquito la primera piedra de construir cualquier equipo cuando uno toma las riendas de un equipo, sea un club o sea la selección. Es verdad que la selección con sus particularidades, evidentemente no vas a ir a fichar como vas en un club, pero bueno, pues al final
a la hora de confeccionar esa lista o esa plantilla, eh, hay un poco varias vías, ¿no? Y es sobre lo que, escuchando un poco todo el ruido mediático alrededor en este caso, el tema de Luis Enrique, pues bueno, existe la vertiente del que piensa que tienen que ir siempre los mejores mejores, es decir, por los 3 mejores porteros, los 4 mejores centrales, o en nuestro caso en el vóley, pues los 2 mejores colocadores, los 2 mejores, no sé, cada uno con sus ¿Tú posiciones. eso cómo lo ves? Claro, eso me interesa muchísimo. O sea, es una Claro, pregunta que eso iba, ¿no? tengo. Que existe la vía del que piensa que tiene que ir exclusivamente el mejor. Luego están los que creen que tienen que ir los jugadores que conformen el mejor equipo, porque al final, pues a lo mejor no necesariamente la suma de las mejores individualidades te van a hacer tener el mejor equipo. Y eso, bueno, pues. Y luego también está una tercera vía casi, que es la de la armonía en el grupo y que la armonía en el grupo sea buena y que, bueno, pues que haya roles muy marcados entre titulares y suplentes, que los Ujú. suplentes no vayan a generar problemas porque van a jugar menos. Y yo creo que, aunque suene un poco a topicazo, es un poco de todas, es un depende, ¿no? No puedes decir, no, tienen que ser solo los mejores, ya, pero si los mejores luego no conforman el mejor equipo, pues es que no vas a ganar. O si el mejor equipo luego tampoco hay si no hay una buena dinámica interna dentro del grupo, el grupo tampoco va a funcionar bien y la selección pues tiene características diferentes al club. Al final en una selección tú estás concentrado muchos días, muchas horas y la dinámica interna del grupo es importante, ¿no? No es casi como en el club, ¿no? Que vas a entrenar, vuelves a tu casa y te alejas un Claro. poquito del entorno del trabajo. En la selección, ¿no? En la selección al final tú te pasas concentrado un tiempo largo, trabajas, entrenas, desayunas, comes, cenas, vas al trabajo físico, vas a la sesión de vídeo y todo siempre con el mismo grupo de gente. Y entonces eso, yo creo que ahí también el tema de la dinámica de grupo es especialmente importante. Entonces, o quizá cayendo un poco en el riesgo de no quedarme con ninguna de las tres, por no pillarme un poco los dedos, yo diría que un poco de las tres. Claro, es que eso sí que es verdad que cuando hablas tú de bueno, de pasar tanto tiempo juntos, sí que es verdad que un equipo, pues tú viajas, ¿no? Y te concentras un fin de semana, pero luego lo que dices tú, ¿no? Vuelves a casa. Pero en el caso de una selección que tiene que estar un mes, eh, creo, no me lo he planteado desde el nivel aficionado, pero creo que estoy de acuerdo contigo al final en ese depende, en esa mezcla, ¿no? Porque al final necesitas tener de esas tres facetas, si se puede decir así, para que eso funcione. Entonces, eso sería en el ¿no? Precampeonato. ¿Qué más puntos meterías dentro de ese precampeonato antes de ir a competir? Bueno, yo creo que hay una cosa fundamental que es elaborar tu modelo de juego. Eso independientemente bueno, no independientemente, pero sí relacionado con los jugadores que tú vayas a tener. Tú tienes que elaborar tu modelo de juego, saber a qué quieres jugar, saber qué quieres hacer en cada una de las distintas fases del juego, qué quieres transmitirles a tus jugadores. Que al final yo creo que esa es una cosa que, repito, hablando desde el punto de vista casi del aficionado que se sienta en el sofá a ver el partido, creo que es algo que Luis Enrique ha hecho bien. Es decir, él ha transmitido su idea de juego al equipo, sea mejor o sea peor, o nos haya llevado a ganar un partido o a perder otro, pero al final él ha transmitido su idea o su modelo de juego, se lo ha transmitido al equipo, a su cuerpo técnico, y han ido todos a la misma, han ido a jugar todos a la misma y al final les ha hecho creer que con ese modelo de juego iban a obtener resultados, que luego al final el resultado no ha llegado, es cierto, pero la realidad es que el papel del entrenador es ese, es plasmar su idea del juego con las fichas que va a tener, con los jugadores que va a tener. Y eso yo creo que en este caso pues él lo había hecho realmente bien. Luego ya, repito, no entraré jamás en temas técnicos o tácticos de si esa idea de juego era la correcta o no era la correcta, o si tenía que haber buscado un plan B o un plan C, eso ya ha habido suficiente ruido periodístico alrededor como para tal, pero la realidad es que creo que quizá esos dos pilares son sobre los cuales tú debes sustentar la construcción del equipo antes de empezar.
Tienes que saber sobre qué aspectos vas a querer trabajar, sobre qué aspectos vas a querer incidir a la hora de entrenar, que tampoco hay tantísimo tiempo para entrenar, y luego cómo vas a llevar a cabo esa idea tuya del juego a la práctica, ¿no? Y yo creo que eso, por eso decía que está relacionado, porque al final no puedes querer jugar exactamente igual, siempre igual, o depende de los jugadores que vayas a tener, o a qué jugadores vas a llamar, a los que se adapten bien a ese modelo de juego, o vas a adaptar el modelo de juego a esos jugadores, y al final yo creo que eso es importante, ¿no? El sustentar tu construcción del equipo sobre esos dos pilares. ¿Qué jugadores voy a llamar y qué modelo de juego voy a emplear para que los pilares sustenten un edificio estable y que no se vaya a caer a las primeras de cambio? Hostia, me está flipando esto, ¿eh? Porque, claro, porque mi cabeza va a mil, porque estoy constantemente eh, adaptando tus palabras de tu deporte a mis palabras y mi deporte. Pero, bueno, que tú, yo sé que tú has jugado al fútbol, o sea, sabes de lo que hablas. No es, que es como si tengo que hablar yo de vóley o de tenis, que es que ni me atrevo. Pero sí que es verdad que voy a hacer un poco de abogado del diablo. Escuchándote he pensado, bueno, entonces si la segunda parte o el segundo punto es convencer y vender tu modelo de juego, quizás volviéndonos al primer punto, sí que tienes que seleccionar a los jugadores que crees que van a ser mejores para ese modelo de juego. Porque claro, yo vuelvo al fútbol, ¿no? Tú juegas con un 4-3-3, con un doble pivote, y me sabe mal porque ya sabes que intento llevarlo al máximo a todos los deportes, ¿eh? Pero puedo hablar solo de fútbol. 4-3-3, doble pivote, pero el perfil de Busquets solo es Busquets. Por lo tanto, voy a seleccionar a Busquets. Si el seleccionador llega a ser Marcelino, no se lleva a Busquets. Entonces, yo creo que al final nos estamos respondiendo nosotros solos, ¿no? Con el segundo punto. Yo creo que para. Mi opinión, según te estoy escuchando, ¿eh? Y es algo que no habíamos hablado, pero que para seleccionar a los jugadores, a lo mejor para mí, personalmente, un 80% sería mi idea de juego. Es lo que pasa, que yo creo que dentro de eso, al final, cuando tu plantilla, digamos, en un equipo, ¿no? Tienes una plantilla, en nuestro caso, 12 13 14 jugadores, tú tienes pocos jugadores, por así decir, ¿no? Pero cuando tu plantilla son todos los jugadores de tu nacionalidad, al final, cuando tú tienes una idea muy clara del modelo de juego que tú quieres llevar a cabo, cuando tú los estás viendo a todos o cuando tú los estás, digamos, clasificando, porque al final no deja de ser una clasificación, es decir, Claro, sí, cuando tú sí. vas a dar una lista, tú tienes que decir mis mejores porteros o mis mejores colocadores, da igual el deporte que sea, ¿no? Pero mis mejores porteros son este y este, y mis mejores colocadores son este y este. Y eso yo creo, o sea, consciente o inconscientemente, tú los vas a clasificar en base a tu idea de juego. Es decir, para ti Claro, los mejores van a efectivamente. ser los que van a cumplir mejor tu idea de juego, porque tu idea como entrenador a la hora de entender el juego es una. Y Entonces, tú puedes entonces luego, estamos de acuerdo que no son los mejores. O sea, es que a lo mejor sí que esa diferencia entre vóley y fútbol es lo que no nos hace llegar a un punto medio, yo creo. Porque al claro, final, yo por ejemplo, el juego, el fútbol, obviamente lo entiendo desde las posiciones, pero cada vez menos. Y yo creo que en vóley es mucho más marcado, ¿no? El que es que no sé ni las posiciones, pero antes has sí, dicho, sí, 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 ¿no? Pues es como muy específico, es una posición muy específica con unas sí, características muy. sí, sí, en Y ese en un sentido está jugador, claro que claro, es eso es, en el más vóley abierto, ¿no? los roles están muy marcados y un jugador juega siempre de su posición o en su rol y no hay esos cambios. Tiene que haber una situación muy estrambótica de que tú vayas a cambiar un jugador de posición pues yo qué sé, por lesiones. Yo recuerdo pues, esta última temporada en el club, la temporada anterior, digamos, ahora estamos en el 22, la 21-22, pues por una serie de lesiones, de COVID, de historias, pues yo sí que tuve que cambiar jugadores de una posición a otra, poner a un líbero de receptor, pero al final eso Ese es es una tipo más cosa básquet, ¿no? Quizás, o sea, súper depende de la extraño. Es posición. como muy Claro, claro, extraño claro. que tú tengas que cambiar de posición en el fútbol. Pues quizá, yo qué sé, repito que hablo desde el aficionado del sofá, ¿eh? Pero yo qué sé, ves a un Marcos Llorente que puede jugar de interior o puede jugar de lateral, o yo qué sé, cosas así, o no sé, Sí, 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 por un es caso así que me diferente. viene Sí, ahora sí, del último partido de la selección, ¿no? Pero claro. Vale, vale, vale. Pillo, pillo. Ahora sí. Claro, es que
estaba intentando unir y había cosas que decía, obviamente, no sé, dime una posición de vóley, una. Sí, es colocador. Hay 5 Colocador, el son mejor colocador colocador, líbero, de, central, receptor y opuesto. pues por ejemplo, el mejor líbero de España tiene que ir a la selección. O sea, no tiene sentido que no vaya, por mucho que tu idea de juego sea una o sea otra, ¿no? Ese es el resumen. Claro, eso es. O sea, es verdad que un poco lo que hablamos, ¿no? Que dentro de jugadores que pueden estar en un nivel más o menos parecido, tú puedes elegir en función de lo que hablábamos antes, ¿no? El que piensas que puede adaptarse un poquito mejor a una forma de jugar o a otra, o lo que sea, pero es verdad que al final también en el vóley está muy, muy, muy metido el tema estadístico, ¿no? Que al final con una serie de rendimientos, de valores estadísticos, tú evalúas bastante bien el rendimiento y eso no hay mucha diferencia, ¿no? Al final dices, bueno, este me ataca al 45% y este me ataca al 35%. Pues está claro quién es el mejor, ¿no? A igualdad de condiciones, quién va a ser mejor. Muy, Pero muy bueno, la Moneyball, realidad ¿no? es La que... película, ¿no? ¿eh? Muy Moneyball la película, ¿no? Sí, 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 un Béisbol, claro, poco muy así. Es estadística. verdad que tampoco puedes decir, no, este tiene mejores estadísticas, llevo a este. Pero sí que es verdad que las estadísticas nos ayudan a la hora de elaborar una lista, ¿no? Al final, bueno, pues claro que yo sé quién es el mejor en una posición o en otra, pero luego es verdad que también tenemos que integrar en base a lo que hablábamos al principio, a hacer el grupo, a adaptarlos al modelo de juego o adaptar el modelo de juego a esos jugadores, que también sería un poco esa digamos, ese dilema bidireccional, ¿no? Adapta a los jugadores al modelo, adapta el modelo a los jugadores, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que son un poco las preguntas que uno tiene que ir respondiéndose a sí mismo a la hora de confeccionar una lista. Tengo una pregunta ahora que me ha venido y eh, acordándome de la película y escuchándola a ti, obviamente, entiendo que el vóley es un mundo pequeño, ¿no? O sea, al final los conocéis, lo hablábamos antes fuera de cámara, los conocéis todos. Si tú se te plantea la tesitura de seleccionar a uno que tenga muy buenos números, pero que te haya llegado que es, sí, que le gusta salir mucho de fiesta, por ejemplo, o que sabes que no va a hacer grupo, o que sabes que es egoísta, o que sabes... ¿Qué predominaría para ti? ¿El tema números o el tema más personal o de gestión de grupo? A ver, yo creo que un poco lo que hablábamos al principio en la primera pregunta, ¿no? Al final, yo creo que tiene que ser un equilibrio entre todo. Si tú tienes un tío que va a ser muy bueno y pero que luego es un desgraciado y que no va a trabajar y que tienes que estar, es verdad, Sí, sí, me ha hecho gracia, desgracia. es verdad, es que tú dices, pero ¿cómo eres así de desgraciado, ¿no? Que dices, pero si te tengo que estar peleando para que entrenes todas las Claro, claro, mañanas, claro. porque vamos a hacer las pesas y estás aquí racaneando. Luego por la noche sales de fiesta, luego no cumples con los horarios, llegas tarde. Al final dices, macho, es que iba a decir, muy, muy, muy bueno tendrías que ser para estar, pero es que al final mi idea o como yo lo entiendo, al final ni siquiera esos jugadores acaban llegando a ser tan buenos, porque al final el que acaba llegando a ser bueno es porque también tiene una ética de trabajo y una disciplina detrás que le ha llevado a ser tan bueno. Es decir, no creo en ese jugador que por mero talento llega a ser un Cristiano, un Messi, un Federer, Ya, 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 ya. al final detrás de esos jugadores, por supuesto hay talento, pero hay muchísimo trabajo detrás. Y sin esa ética de trabajo y sin esa disciplina, nunca jamás puedes llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, para mí, creo que tiene que estar las dos cosas. El jugador bueno, el que te da buen rendimiento, y el que, digamos, que también hace grupo, porque al final, si no eres un buen compañero, es difícil que seas un buen jugador de equipo. Totalmente de acuerdo. Estamos 100% de acuerdo. No coincidimos en deporte, pero está claro que es un poco el objetivo de este podcast. Y alguna vez lo hemos hablado, no sé si lo habla contigo por WhatsApp y tal, o con algún otro invitado, que es que todo se rige por lo mismo. Todas las actividades del ser humano se rigen por unos principios que yo llevo tiempo investigando y voy escribiendo y tal, y voy por 12 o 13 y esos 12 o 13 se repiten en todos los deportes, pero es que lo curioso es que se repiten en todos los deportes, se repiten en empresas, se repiten en equipos en general, se repiten en familias, por lo tanto al final no me sorprende y por eso estamos de acuerdo. ¿Cómo seguiríamos? Punto 2 dentro de, entiendo que ya después de
de ese pre, llegamos a la concentración o llegamos a la competición. ¿Qué puntos importantes crees que como seleccionador tienes que tener, no cuidado, pero sí que poner especial importancia? Bueno, yo creo que, digamos, una vez que ya hemos terminado la parte, digamos, de mucho antes de empezar a competir, las partes de antes de empezar a competir, eso, lo que dices tú, ¿no? Vamos a empezar la concentración o vamos a empezar la temporada, llámalo como quieras. Yo creo que lo siguiente es desarrollar un plan de entrenamiento que tiene que ir íntimamente ligado, por supuesto, al modelo de juego. Tus sesiones de entrenamiento tienen que desarrollar tu modelo de juego, si no, ni es modelo de juego ni es nada. Es un PowerPoint muy bonito con flechitas, puntitos y colorines, pero no es un modelo de juego. Al final, el modelo de juego tiene que plasmarse en la pista o en el campo, en vuestro caso. Entonces, creo que a la hora de desarrollar el plan de entrenamiento, por supuesto, tiene que haber una planificación, tiene que haber una distribución razonable de las cargas de entrenamiento, de cuándo vamos a apretar un poquito más, de cuándo vamos a levantar un poquito el pie del acelerador y luego ir introduciendo esos contenidos que van a dar pie a plasmar ese plan de juego en la pista en las distintas sesiones de entrenamiento. A mí me gusta, y saliéndome un poquito de ese momento, ¿no? Ya cuando ya vas a empezar a entrenar, hacer esa típica reunión, el típico corrito que se ve en las fotos del periódico, ¿no? Ese corrito darle su utilidad y darle su sentido y su significado a la hora de explicar qué vamos a trabajar y qué vamos a entrenar en la sesión de hoy. Vamos a ver que vamos a trabajar sobre, yo qué sé, sobre la recepción, sobre el saque, sobre el bloqueo, no sé, sobre distintas fases del juego, que al final van a hacer que esas pinceladas que nosotros les vamos a dar en el entrenamiento vayan encaminadas a que el equipo juegue a lo mismo y que todos, digamos, sigan la misma idea. Entonces, yo creo que lo principal cuando ya vas a empezar a entrenar es eso, tener esa planificación hecha, esas sesiones de entrenamiento diseñadas en base a tu plan de juego y una vez que ya se va acercando incluso un poquito más la competición, también en esas sesiones de entrenamiento ir metiendo pues situaciones del plan de partido o del modelo de partido, ¿no? Al final has analizado a tu rival, has hecho tu scouting y ver cómo elaboras ese plan de juego, ¿no? Ese plan de partido que vamos a hacer diferente o qué adaptación vamos a hacer de nuestro modelo de juego al plan de juego para el partido concreto contra X rival. No podemos jugar todos los partidos igual. Al final, este partido tiene unas características o este rival tiene unas características a las cuales nos tenemos que adaptar y pues eso también lo tienes que entrenar. Tú no puedes llegar y decir, no, la mañana del partido les explico que vamos a bloquear así o bloquear así. Pues no, eso lo tendrás que haber entrenado y lo tendrás que haber llevado a la práctica y que el jugador lo viva en su propio cuerpo y no sea solo una lección teórica, que se sientan así delante de la pantalla de vídeo, ven la pantalla de vídeo, ven la sesión de vídeo y ya se lo han aprendido, ¿no? Eso también hay que llevarlo a la pista de entrenamiento, que forma parte de esa comunicación del plan de juego, ¿no? Cuando tú haces el plan de juego tienes que comunicárselo al equipo para que sean capaces de llevarlo a la práctica. Al final el entrenador a veces comete el error de elaborar un plan de juego y creerse protagonista. Y al final no, los protagonistas son los jugadores, son los que van a jugar el partido y son los que se van a llevar la gloria de ganar el partido. Tú sí eres el que los guía, pero tú no juegas el partido. Y yo creo que eso tenemos que entenderlo, que el plan de juego, el plan de partido, hay que hacérselo transmitir a los jugadores para que plasmen esa idea y sean ellos los que acaben ganando el partido. Pues nosotros no jugamos. ¿Cómo haces? Claro, vuelvo a intentar hacer ese trasvase de información, ¿eh? Sabemos que en el mundo del fútbol, sobre todo, creo que en básquet algo también, hay varias, claro, ¿cómo lo explico? Que no se me ofenda a nadie, que últimamente se ofende mucho la gente, pero hay varias maneras de ver el juego, ¿no? Entonces, tú te encuentras jugadores que llegan de clubes y de equipos con una idea totalmente diferente de la tuya y tienes que hacer malabarismos para conseguir que entiendan lo que tú propones, o realmente en vóley no hay tanto abanico de posibilidades y es mucho más fácil, depende de quién te llegue, simplemente con explicarle
4 o 5 cosas de las que tú buscas que se adapten rápido a la idea. No, dentro del vóley también hay, digamos, distintas filosofías y formas Ideas de o sí. juego. Es verdad que no hay tanta variedad en cuanto a sistemas de juego, ¿no? Lo que tú dirías en un equipo de fútbol, 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2. No. Nosotros, prácticamente todos los equipos del mundo juegan con un mismo sistema, pero es verdad que dentro de ese mismo sistema sí que hay adaptaciones y hay formas de jugar completamente diferentes. No juega igual, por poner un caso así, yo qué sé, muy visible, no juega igual yendo a selecciones nacionales de vóley, que a lo mejor mucha gente que nos escuche pues No, no, pero en no esto conoce, estamos, pero yo claro. que sé, no juega igual Italia que Argentina, que Polonia, que Brasil, que Francia. Y te he hablado de probablemente 5 de las 10 mejores selecciones del mundo. Pero tú ves jugar, aunque se quitasen la camiseta y se pusieran todos de blanco o todos de azul o todos de rojo, tú los ves jugar y tú sabes que estás viendo a Brasil o que estás viendo a Italia o que estás viendo a Polonia, porque son equipos diferentes. Cada uno tiene sus jugadores y cada uno tiene sus sistemas de juego diferentes, por así decir. Entonces, es verdad que yo como seleccionador solo llevo un año. Sí que he estado trabajando antes con la selección en distintos roles dentro del cuerpo técnico, pero como seleccionador solo llevo este último verano. Y no me ha pasado nunca de ningún jugador que llegue y se cierre en banda y no entre dentro No, del sistema. ya no que se cierre en banda, sino que, bueno, pues que venga a lo mejor con una idea típico jugador que lleva muchos años con el mismo entrenador y, bueno, repita, tenga hábitos que en su equipo le funcionan perfectamente, pero que a ti no te acaban de cuadrar porque tú no lo veas así y tengas que hacer ese esfuerzo extra para conseguir que esos hábitos cambien en detrimento de los tuyos. Este año no me ha pasado, sinceramente. O sea, es verdad que durante el último verano hemos jugado 3 competiciones. Jugamos primero Liga Europea, jugamos después Juegos del Mediterráneo y jugamos después clasificación para el Campeonato de Europa de este año. Pues habrán pasado por la selección, te diría, no sé, igual entre 25 y 30, no sé, o sea, igual patino y son algunos menos, pero entre 25 y 30 jugadores. Y la realidad es que la mayoría, o sea, no he tenido esa sensación a alguno le está estallando el cerebro de lo que yo estoy planteando aquí. Al final, es verdad que hemos tenido la suerte de que el grupo ha funcionado muy bien y los jugadores han entendido bien la idea que tratábamos de plasmar y la realidad es que el equipo ha funcionado muy bien este año. Entonces, bueno, ojalá sigamos igual. Es curioso porque, bueno, yo creo que pasa en todos los deportes, ¿no? Pero cuando un deporte es más minoritario, ¿no? Yo creo que todo tiende a hacerse más simple, que ojalá fuera así en el mundo del fútbol también, ¿no? Más simple en el buen sentido de la palabra, ¿no? Más sencillo y más fácil de manejar. Entiendo que ya se compite, se puede ganar, se puede perder, etcétera, etcétera, pero luego después de esa competición, que es un poco de lo que hemos hablado antes de empezar a grabar, ¿qué pasa? ¿No? O sea, tema proceso-resultado, ¿cómo funciona en el mundo del vóley? No sé si hay tanta prisa y tanto cortoplacismo como se puede ver habitualmente en el mundo del fútbol y en más deportes, por desgracia, ya no solo en el mundo del fútbol. ¿Y cómo se vive eso? O sea, una vez que compites y terminas, ¿qué viene después? A ver, a nivel, digamos, interno, dentro del vestuario, luego ya podemos, si quieres, hablar de, como hablabas, de cortoplacismo. Eso ya Uh quizá -huh. corresponde más a esferas directivas, pero en cuanto a lo que es la dirección de equipo o la gestión del equipo, nosotros tenemos digamos que a nivel clubes no es tan habitual que suceda, porque normalmente pues, la liga se juega de fin de semana en fin de semana y hay más tiempo. Solamente la Copa del Rey sí que se juega en formato concentración de fin de semana, es decir, por ejemplo, en España la Copa del Rey se juega como la de básquet, para hacernos una Ajá. idea. Se juega cuartos, semis y final en un fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, cuartos, jueves y viernes, semis el sábado y final el domingo, con lo cual hay muy poquito tiempo. A nivel selección,
eh, hay más competiciones que se juegan como digamos en este formato de concentración en el cual pues juegas hoy y juegas mañana o juegas hoy y juegas dentro de 2 días. Es decir, no hay tanto tiempo. También hay competiciones en las que a lo mejor jugamos cada 3 o 4 días. Por ejemplo, la Liga Europea o la clasificación al Campeonato de Europa la hemos jugado en grupo de 4, es decir, doble vuelta, 6 partidos, jugando en 3 semanas, miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado. Tienes algo más de tiempo, con lo cual ahí sí que nos gusta, digamos, hacer una reunión post partido. Y una cosa que sí que intento llevar un poquito a rajatabla es que esa reunión no sea nunca según acaba el partido. Normalmente, según acaba el Correctísimo. partido, las emociones están disparadas, las pulsaciones están también altas. Puede haber eso, un jugador que esté enfadado por una decisión o por el resultado, y al final el mensaje acaba por no entrar. Entonces, esa reunión a mí me gusta dejar una noche de por medio y pues cuando estaba en el club y a lo mejor jugábamos el sábado, pues el lunes en la primera sesión de entrenamiento hacer una reunión post partido en la que analizábamos estadísticamente si habíamos estado bien o mal en cada fundamento del juego, qué debíamos mejorar de cara a la siguiente jornada y demás. O con la selección igual. Al final hemos jugado este partido contra Eslovaquia y jugamos el siguiente contra Hungría. Pues bueno, pues de aquí, de hoy miércoles al sábado o al domingo, ¿qué tenemos que mejorar o sobre qué tenemos que incidir en los entrenamientos o qué debemos mejorar para este fundamento que no hemos estado tan acertados y que el rendimiento no ha sido el adecuado? Pues buscar mejorarlo, ¿no? Tenemos un informe que es un poquito, es quizá un poquito infantil, pero es muy gráfico y es con semáforos, ¿no? Entonces tenemos pues unos criterios estadísticos para cada fundamento del juego. Y bueno, pues si estadísticamente hemos estado bien, pues el semáforo está en verde. Si no hemos llegado a cumplir el objetivo, pero hemos estado cerquita, está en amarillo. Y si no hemos estado cerca de cumplirlo, está en rojo. Entonces, bueno, Perdona que pues te al diga, final pero yo tenemos. creo, te interrumpo, yo creo que de infantil nada. De hecho, para mí es clave, ¿no? O sea, es simple, es visual, lo entiende todo el mundo. Yo tenía un amigo, bueno, lo sigo teniendo, que yo sepa, que decía que de 10 personas, por estadística siempre había una un poco tonta, ¿no? Entonces, que todo lo que dijeras en un equipo, en un grupo, en tal, que tenías que pensar en esa persona, porque si lo entendía esa persona, lo entendía el resto, ¿no? Entonces, a mí lo del semáforo, de hecho, no descarto copiártelo, ya te lo digo, ya te lo digo, Ya te, lo voy a ya te copiar, pasaré un ejemplo para que ya lo tengas está. ahí. Porque yo No, es soy verdad esa persona de las que 10 que no lo entiende, o sea, es, pásamelo es- bien es muy claro visual. Es porque, verdad que a mí claro, el recuerdo la última temporada en el club que me hacía gracia. Claro, nosotros, pues a lo mejor el lunes, en la primera sesión de entrenamiento, empezábamos en la sala de vídeo antes de empezar la sesión de entrenamiento. O sea, según llegaban los jugadores a la sala de vídeo, lo primero que tenían puesto en el proyector eran los semáforos. Entonces, claro, ellos se sentaban y como estaba muy estructurado, ¿no? Pues en un sitio estaban los semáforos relativos al saque, en otro los relativos a la recepción, en otro los sí, sí, relativos al a ataque. primera vista ya lo tenías, te hacías una Claro, imagen, es que entonces es los perfecto, tío, jugadores, según yo entraba a la sala de vídeo, ya tenían un poco esa claro. broma, ¿no? De esta semana vamos a entrenar mucha recepción, porque estaban los semáforos de la recepción estaban en rojo y los demás estaban en verde o en amarillo, y entonces esta semana vamos a hacer mucha recepción. Y entonces era perfecto, porque al final, sin yo haber ni siquiera dicho buenas tardes, vamos a empezar la semana, ellos ya tenían una idea de cómo había ido el partido y de cómo iba a ir la semana. Entonces, como dices tú, al final es verdad que era, o sea, yo digo que es infantil, porque al Sí, final es sí, verdad te he que entendido, te he dibujitos entendido, y los pero colorines pues pueden parecer un poco, a veces habrá gente a la que le parezca poco serio o como quieras decirlo, pero al final se entiende el mensaje, que es de lo que se trata. Cuando tú presentas claro. el informe, decir, bueno, yo que sé, hay veces que te dan un informe que tiene 450 millones de números y tú haces así y dices, ¿y qué me quieren decir con esto? Y un poco el de los semáforos lo que nos ayudaba era decir, este ha sido nuestro partido, para adelante, ¿sabes? Entonces un poco la idea general era esa. Luego hay otra Bu- cosa importante que es el análisis en vídeo. Al final es verdad que las estadísticas nos dan una idea rápida
un buen resumen de lo que ha pasado en el partido, pero, pero hace falta la imagen y hace falta el vídeo. Y al final, esa es otra parte importante de esa reunión post partido que solíamos o que solemos hacer al día siguiente al partido, que tiene que ir relacionada la estadística con las capturas de vídeo, con las acciones aisladas de vídeo, en las cuales, pues a lo mejor eh, vamos sobre dos vertientes, un poco sobre errores cometidos al final, digamos, dentro del vóley está como muy secuenciado todo, al final va todo por puntos y bueno, pues en cada punto tú puedes ir viendo qué ha pasado en cada acción y, y digamos que podemos hacerlo en base a dos vertientes, errores cometidos en base al modelo de juego, algo que decimos, esto nosotros lo tenemos que hacer así siempre, o en cuanto al plan de juego. Es decir, habíamos dicho que en este caso íbamos a sacar sobre este jugador y hemos sacado 5 veces sobre este jugador y al final el equipo rival ha conseguido el punto de esas 5 situaciones en 4, con lo cual no hemos seguido bien el plan de juego y hemos facilitado al equipo rival a ganarnos o hemos dificultado nuestra victoria. Entonces yo creo que al final los jugadores que no son tontos, al revés, que los jugadores entienden mucho de lo que estamos hablando, pues tienen que ver algo más que números. Y si tú les pones eso, los semáforos o la estadística o el reporte del partido en el que salen todos los números de cada jugador, al final yo creo que tienes que sustentar eso sobre algo más, sobre esas acciones de vídeo, sobre esos... Entonces nosotros normalmente esa reunión, lo primero, como te he dicho, empezábamos con los semáforos puestos ahí en el proyector, pero luego también con una serie de acciones, 15, 20, no más de 20, al final si no se te va la reunión a 2 horas y al Claro, final pierde la atención hasta tú mismo, ¿no? Pero sí que 15, 20 acciones, 10, 15, 20 acciones, depende del partido, depende de la longitud del partido también, digamos que ayuden a que el jugador interiorice aún mejor ese modelo de juego o el plan de juego, decir, bueno, hay que ser más fieles o seguir más fielmente el plan de juego que nos va a ayudar a ganar más partidos, ¿no? Al final, como decíamos, pues cada partido tiene su plan de juego diferente y es un poco de lo que se trata, al final, que ellos lo lleven a la práctica y sobre todo que crean en él, que al final crean en lo que tú les transmites como que les acerca a ganar, que al final es lo que queremos todos, el entrenador y los jugadores queremos lo mismo, que es ganar, ¿eh? Y yo creo que eso es importante. sí, yo lo hacía, bueno, yo lo he hecho todos los años que he entrenado. De hecho, lo vendía como casi como una sección, ¿no? Hacía una introducción de vídeo para que fuera un poco más llevadero. Le llamaba las jugadoras que lo escuchen se van a reír ahora, porque, bueno, pues es un clásico. Le llamaba el retrovisor de los lunes. Y entonces la primera imagen era un espejo retrovisor donde, bueno, pues entonces ella ya daban por hecho que, y efectivamente lo hacía los lunes. Pero no me he encontrado, y a mí me ha impactado, y me encanta saber que tú también lo hacías, pero me he encontrado muchos entrenadores que no lo hacían, que jugaban y ya directamente estaban pensando en el partido siguiente. Pero yo siempre he pensado que ese feedback visual es clave para mí, todo lo que sea visual es clave. Y además, después de haber jugado, tú tienes que sacar unas conclusiones. Sí que es verdad que de lo que hacía yo a lo que haces tú hay diferencias, pero porque me estoy dando cuenta después de hablar contigo, que claro, es que el fútbol es tan sumamente complejo, o sea, te puedes agarrar a tan pocas cosas específicas, o por lo menos en mi opinión, hay gente que se agarra mucho más, pero creo que muchas veces no es útil, pero sí que veo que el vóley, claro, es más, ¿no? Es mucho más, no sé si decir la palabra es práctico, ¿no? Pero está todo mucho más compartimentado, pues, Estructural. La palabra para mí estructurado. es estructural. Al Claro, final hay una claro, estructura de juego muy marcada. claro. Nosotros al final tenemos, digamos, dos fases del juego muy diferenciadas, que es cuando tú estás sacando y cuando está sacando el equipo rival. Y son completamente diferentes y se juegan diferente y tú tienes que tener las dos ideas, o sea, qué quieres hacer en cada una de las dos fases del juego. No es exactamente igual que en el fútbol cuando dices, no, estoy en fase de ataque o estoy en fase de defensa, porque al final tú puedes anotar punto en las dos. Claro, Pero no, la sí, sí, realidad es que son, digamos, las dos partes. Y luego dentro de cada parte ya te puedes ir a cosas un poquito más puntuales, ¿no? Cuando tienes el saque, pues qué vas a hacer con el saque, con el bloqueo, con la defensa.
cuando está el otro equipo en saque, qué tienes que hacer con la recepción, con la colocación, cómo vas a estructurar tu ataque. Al final son las dos fases del juego diferenciadas. Entonces, sí que es verdad que ahí tenemos que tener esa idea. Pero sí que es verdad que lamentablemente no siempre tienes el tiempo para hacer esa reunión de postpartido. Pero sí que al menos transmitirles a ellos la importancia que tiene el volver a ver el partido, volver a sacar conclusiones y además a mí me gusta intentar, bueno, no intentar, pedirles a ellos que también ellos lo hagan per se, es decir, que ellos mismos, de motu propio, pues en el viaje de vuelta o en el hotel después del partido o lo que sea, que ellos saquen un ratito para ver el partido y al final eso les va a ayudar a ser mejores jugadores. El hecho de verse a sí mismos en juego o practicando, al final eso a ellos les va a ayudar a ser mejores. Y luego, evidentemente, yo les voy a dar el trabajo hecho de cortar las 10, 15, 20 acciones, ponérselas y decir, y esto lo hemos hecho mal por esto o esto lo hemos hecho bien por esto. Pero bueno, la realidad es que para mí sí que es importante el hecho de volver a vernos, ¿no? El volver a vernos es importante. Y el otro día lo hablamos con Carlota Torrents y no sé con quién lo hablé también, con Gonzalo Riutor, entrenador de Cornellá, último capítulo, cuando hablamos del staff del Levante, cuando reunían a sus jugadores para hacer el análisis del rival, ¿no? Lo hacían por grupos, etcétera, etcétera. Pero para mí la clave, que lo has dicho tú, es que ellos se vean y que ellos mismos entiendan que parte de ese trabajo, si se puede decir así, es cosa suya, ¿no? Pero, que esto es clave y yo intentaba, ¿no? Tenía mucho cuidado de no dar la imagen de hacerlo vosotros y yo me voy a casa. No, no, o sea, vosotros analizáis, pero en cuanto que termine vuestro análisis, yo os pongo mi vídeo. O sea, Claro, claro, yo he hecho mi trabajo, hacer vosotros el vuestro, si os apetece. O sea, que yo creo que al final todo el mundo lo compra de buena gana, pero que luego está lo mío, que es lo que has dicho tú, ¿no? O sea, vosotros hacéis tal, pero luego os pongo yo el vídeo de lo que yo considero, lo que yo he visto. Y creo que eso es para mí es clave. importante por dos motivos. El primero es cuando ellos, o sea, en primer lugar, el hecho de hay jugadores que sienten esa necesidad de volver a verse o que sienten o que necesitan antes del siguiente entrenamiento haber visto el partido. Hay otros que no, hay otros que acaban el partido, desatan las zapatillas, se quitan las rodilleras y hasta el lunes por la mañana Sí, el sí, sí. voleibol no deja de ser su profesión, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tú a ellos les pides de forma individual que vean el partido, normalmente, o lo que a mí o la sensación que a mí me ha dado es que la gran mayoría ven el partido para verse a sí mismos y se fijan en sí mismos, que está bien, al final eso les va a ayudar a ser mejores ellos, pero pierden esa visión global que sí que tenemos nosotros desde el punto de vista del entrenador, que tú estás analizando el funcionamiento colectivo del equipo y los movimientos individuales de cada uno de ellos para conseguir ese rendimiento colectivo o que ese plan colectivo salga. Entonces, claro, evidentemente yo jamás se me ocurría decir, no, hacer vosotros el vídeo. No, vosotros veros jugar el partido, ver por qué has tomado esa decisión en ese momento y en dónde has cometido el error. ¿En la toma de decisión o en la ejecución? ¿O por qué has tomado por qué has tomado esta decisión y no tomaste esta otra? O quizá ahora viéndolo tranquilo aquí sentado delante del ordenador, Ah, no es lo ¿tomarías otra mismo, decisión? ¿O claro. qué harías? ¿No? Pero sí que es verdad que tiene que ir secundado por ese trabajo nuestro y ahora hacemos el postpartido y decimos, sí, seleccionamos las acciones. Es verdad que hay veces que lo tienes que hacer tú o puedes delegarlo en parte del staff también. Oye, yo qué sé, si tienes muy poquito tiempo, tienes 3 días para lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuando Ujú. miércoles, sábado, yo qué sé, a lo mejor le pides a tu segundo oye, encárgate tú de preparar el postpartido. Al final, el segundo también es parte del modelo de juego y parte Sí, del sí, staff y debería parte serlo, de. claro. Sí, sí, sí. Entonces, oye, encárgate tú de buscar 15 acciones en las que pienses que el modelo de juego o el plan de juego no se ha cumplido y este vídeo lo preparas tú. Y luego yo me centro, no para yo irme a dormir, es para yo empezar a preparar ya la planilla de juego del siguiente rival. Podemos hacerlo así. O a lo mejor decimos, mira, ya está.
ha sido un partido bueno, hemos ganado, vamos a dejarlo estar, vamos a descansar y vamos a pensar ya en el próximo. Y a lo mejor ese día no haces el postpartido, ¿no? Pero sí que es verdad que no sé, a mí me gusta hacerlo y o sea, cuando he tenido una semana entre partido y partido, 100% de las veces hayas ganado 3-0 o hayas perdido 3-0, hay que hacerlo, para mí. Sí, es una buena manera de cerrar el círculo, ¿no? Ya está, hemos jugado, ha pasado esto, para la semana siguiente tened en cuenta esto, lo otro y ya lo Porque hemos cerrado. además no siempre coincide tu idea de lo que ha pasado en el partido con la idea de los jugadores. Y eso es Bueno, importante ponerlo, ¿no? y te habrá pasado seguro. Ni tu idea cuando terminas a cuando lo ves en vídeo. Eso es Claro, un eso es. clásico. O sea, O tu propia idea según acaba el partido de la que tienes después de haber visto el partido un par de veces. Que al final yo siempre me obligo a verlo dos veces. Una lo veo con la toma de la televisión, desde el lateral sí, normalmente, sí. digamos sobre el lateral de la red, ¿no? Y Ujú. viendo los dos campos. Y la que más me gusta o la que más solemos utilizar nosotros, que es desde el fondo del campo, que al final ves la trayectoria de los balones y los desplazamientos de los jugadores en la red, ¿no? Para nosotros la toma de la tele nos da algunas cosas, pero pierdes información respecto a la que tienes desde el fondo. Entonces a mí, siempre que puedo, siempre que te da tiempo a hacerlo, me gusta verlo de las dos. ¿Eh? Al final termina, yo qué sé, cuando era eso, partido de liga el sábado y hasta el sábado que viene nada, el domingo sí o sí lo veía dos veces. Una, o incluso alguna vez era el sábado por la noche me lo veía de la tele y el domingo me lo veía desde el fondo. Al final, cuando ves las dos tomas, por así decir, tienes un punto de vista o una idea diferente de la que tenías cuando acabó el partido, que al final te dejas llevar más por las emociones y por las sensaciones, la primera sensación, que por un análisis mucho más detallado. Sí, cambia muchísimo. Luego yo tenía la coña, que tampoco es coña. A lo mejor ahora la gente lo escucha y dice, ¿este qué dice? Pero vamos, no lo has probado a escucharlo con sonido y sin sonido. O yo, por ejemplo, yo últimamente veo muchos partidos, el otro día lo he hablado con un compañero, me pongo música. O sea, quito los comentarios y me pongo música. Entonces, lo que consigo poniéndome música es, yo por lo menos, que soy una persona bastante dispersa, ¿no? Me focalizo mucho más en el juego. O sea, me doy cuenta de muchas más cosas mucho más rápido que si estoy escuchando el sonido ambiente, obviamente en un partido es mucho más difícil, pero luego cuando lo ves en vídeo y le quitas el sonido, estás quitando emociones. Entonces, como estás quitando emociones, estás quitando ruido cerebral y como estás quitando ruido cerebral, la atención puede ser más plena. Yo eso se lo recomiendo a la gente que nos escuche, que a la hora de ver sus partidos o le quiten los comentarios, que depende de cuáles van a salir ganando, o que se pongan música porque se van a poder focalizar mejor. Bueno, ahora cogemos la furgoneta esta que llevamos de seleccionador y pegamos un volantazo radical y te voy a hacer, creo que son 4 preguntas, que suelo hacérselas a todo el mundo, si no se me olvida alguna, porque las considero muy importantes y estas sí que son totalmente transversales a todos y a todas, sea el deporte que sea. Y la primera que hago siempre es ¿qué es ser entrenador para ti? O sea, para mí eso es clave. Cuando monté el camino de entrenador me lo escribí una y mil veces y fue mi punto de inflexión y lo que me pregunto siempre que puedo y siempre que tengo alguna duda de si seguir o no seguir, me pregunto qué es ser entrenador y para qué soy entrenador, entonces me viene la respuesta y le meto duro otra vez. Pero para ti, ¿qué es ser entrenador o para qué eres entrenador? Es una pregunta que daría para Lo casi para sé, lo otro sé, capítulo aparte. lo sé, lo sé. Bueno, depende de lo que dure, sabes Pero que luego lo repartimos en varios capítulos. por resumirlo un poco, ser entrenador es tratar de buscar, eh, tratar de ser capaz de encontrar tu mejor versión para encontrar la mejor versión de tus jugadores y que eso acabe generando la mejor versión de tu equipo. Que evidentemente tiene que ir entroncada con todo lo que hemos ido hablando antes, ¿eh? Modelo de juego, idea de juego, tu idea, tu filosofía de entender el deporte, la vida, en fin, un poco todo. Pero sí que esa parte de, para mí, tratar de ser lo mejor posible para ser capaz de buscar lo mejor posible o la mejor versión posible de cada uno de tus jugadores y que eso acabe redundando en un bien colectivo, es la parte que más es quizá
poco concreto y un poquito abstracto, pero por ahí va No, por ahí. a mí me parece que has conseguido concretarlo de una manera alucinante. O sea, ha habido respuestas aquí de más de 20 y 30 minutos y yo no habría sido capaz de resumirlo mejor, te lo digo totalmente serio, porque al final eh, es una pregunta muy, bueno, esto se llama, ¿no? En coaching deportivo preguntas láser, ¿no? Cuando las preguntas, la otra persona se queda como en silencio, como diciendo, hostia, ¿no? Lo has dicho tú. No, no es que te puedas contestar sí o no, sino que tú haces la pregunta y te hace que te plantees cosas que posiblemente te has planteado, pero que en el momento dices, a ver, ahora, ¿cómo salgo de aquí o qué explico? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Y escuchándote me viene otra pregunta que también suelo hacer, aunque no la tengo preparada, pero suelo hacerla. ¿Tú crees que se entrena como se es o puedes ser capaz de ser un cagón y ser muy valiente jugando? No, Imposible, ¿no? para, para mí, o sea, quiero decir, mm, el mayor error que puede cometer un entrenador, el mayor, y fíjate que podríamos, o sea, si tú empiezas a escribir posibles errores que tú puedes cometer a la hora o sea, al final ser entrenador es 24/7 y es tomar decisiones a todas horas, en todo momento, y como tal puedes cometer errores casi a cada paso que das, ¿no? Para mí el mayor error que puede cometer un entrenador es no ser quien es y tratar de impostar una forma de ser. Tú puedes, yo qué sé, te diría hasta elaborar un modelo de juego en el que no creas al 100% y cambiar Que algo ya porque sería piensas. jodido, ya sería difícil de hacer. Sería jodido, pero fíjate lo que te estoy diciendo. Estamos hablando de la importancia del modelo de juego y tú podrías cambiar algo con lo que no estuvieras 100% de acuerdo porque piensas que podría funcionar y por probar. Pero no ser tú mismo, o sea, tratar de engañar es algo que es el mayor error posible. O sea, tú no puedes estar 24/7 siendo quien no eres. Y si tú eres cagón, tu equipo va a ser cagón y podrás ganar, sí, pero es que no puedes transmitirles algo que tú no eres, porque al final, antes o después, van a oler el hecho de que tú estás mintiéndoles. Y al final, si tú no estás siendo quien eres, les estás mintiendo. Y es el peor error que se puede cometer con un jugador o con un equipo es mentirles, no ir de frente y no ser quien tú eres. Y tú puedes tener problemas o tener handicaps a la hora de ser entrenador. No todos somos, ¿qué te digo yo? Guardiola o Zidane. No, de esos hay dos, pero o sea, todos tenemos dentro de las patas de la mesa, pues tenemos una pata más fuerte y una pata un poquito más débil o una pata que tengo que reforzar, lo que quieras. Pero tú no puedes tratar de engañarles y de ser quien no eres. Entonces, para mí, ese sería el error más grave que se puede cometer, el no ser quien tú eres. Y yo este año, esta última temporada en el Deportivo, viene un poco a raíz de todo este tema de Luis Enrique, de tener un plan B. ¿Han visto el plan B? Sinceramente, yo cada vez soy más sincero aquí, hasta que un día sea excesivamente sincero, pero a mí esto del plan B muchas veces me chirría, ¿no? Y esto es algo de Luis Enrique que me ha gustado siempre, que decía, nosotros vamos a jugar siempre igual. Y eso es algo que la mayoría de la gente no entiende y que yo ahora tampoco voy a explicar, porque al final cada uno que investigue y lea y pregunte y se entere, pero a mí se me exigía, ¿no? Cuando los resultados empezaron a no venir, hacer algo diferente. Y yo se lo dije, digo, es que no es que no sepa ni quiera, es que mi manera de entender el juego es esta. Y va a ser siempre la misma, pase lo que pase. O sea, y no se trata de ser soberbio, ¿no? Como se ha tachado a Luis Enrique, de no, no, es que su idea piensa que la mejor, esta frase siempre la he dicho aquí, ¿no? Y es de Julio Velasco, precisamente el entrenador de vóley, que decía que mi idea es la mejor. O sea, si yo no pensase eso, haría otra, ¿no? Entonces, creo que eso el plan B, perdón, beber un poco de agua. Esto del COVID nos tiene apartados de la sociedad. Perdón. Esto del plan B a mí es algo que me chirría un poco, ¿no? Porque al final te están forzando a que hagas algo en lo que tú no crees, ¿no? Y que hagas... Yo, por ejemplo, soy un entrenador
de conseguir la posesión de balón casi total, pero no por lo que se piensa todo el mundo, que yo disfruto teniendo la pelota. No, es que creo no, sé que es así, que si yo la tengo no la tiene el otro. Por lo tanto, cuanto menos la tenga el otro, menos peligro voy a tener. Entonces, bueno, y a mí me exigían, me pedían, ya no solo el club, sino, bueno, pues la gente, la afición y tal, bueno, que alguna vez le pegase arriba y que no tuviese tantos, que no cometiera tantos riesgos. Y era como que no, que no. O sea, que yo no lo voy a pegar arriba, porque para mí pegarle arriba es tener miedo. Y yo no tengo miedo. Entonces, como no tengo miedo, no lo voy a pegar arriba. Entonces, ahí creo que es lo que la gente no acaba de entender, ¿no? Que nosotros cuando entrenamos, entrenamos así porque somos así. No, tú no tienes un plan B para ser, ¿no? No, hoy, mira, hoy soy valiente, pero mañana voy a ser un poco cagón. No, si eres valiente. Y no vas a ser cagón nunca. Entonces, eso el plan B, que se le ha achacado mucho a Luis Enrique y a muchos entrenadores, creo que viene un poco por ahí, ¿no? O sea, tú entrenas como eres y no vas a entrenar de una manera diferente porque no eres de una manera diferente. Sí, o sea, estando de acuerdo con lo que estás diciendo, y repito que sentado aquí en mi sillón Mm. y habiendo visto el Claro, Mundial y yo también, así claro, 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 y claro. con mi Coca-Cola y mis patatas fritas, ¿eh? Yo repito que de fútbol soy aficionado, sí, jugué siendo crío y lo que tú quieras, pero no tengo los conocimientos como para tal. Creo que un poco lo del plan B no va tanto en cuanto a una filosofía de juego o un modelo de juego, como un poco a lo que yo te hablaba antes de cuando elaboras un modelo de juego y elaborar un plan de juego para ese partido. Es decir, repito, viendo un poco como aficionado el partido del otro día con Marruecos, al final tú dices, bueno, sí, estás queriendo tener la posesión y pasando el balón, pero al final no acabas de generar una ocasión y no acabas de tirar a puerta. Tener no un plan B, sino una modificación o una adaptación de tu modelo de juego a lo que te plantea el rival. Es decir, tienes que ser capaz de buscar una herramienta para intentar ganar ese partido. Si al final Marruecos comete un error en el minuto 10 y tú te pones 1-0, es fantástico, porque entonces ya sí que además teniendo la posesión es fantástico y todo. Pero claro, si eso no sucede y Marruecos no comete el error, Marruecos jugó su partido a llegar a los penaltis, porque tuvo una ocasión en todo el partido. Entonces, a lo mejor hacer algo diferente, que yo no sé lo que tiene que ser, no sé si tiene que ser central al área, no sé si tiene que ser tirar desde lejos, eso yo no lo sé, eso evidentemente los que mejor lo sabéis son los entrenadores de fútbol, pero al final lo hago un poco como analogía, ¿no? Yo un poco algo que sí que le transmito mucho a mis equipos es la diferencia entre el modelo de juego y el plan de juego. El modelo de juego es nuestra filosofía y cómo nosotros queremos ordenar el sistema de bloqueo, el sistema de saque, el sistema de recepción, cómo lo ordenamos de forma general. Pero luego para cada partido hacemos esas adaptaciones, que es el plan de juego, que nos van a decir, bueno, vamos a jugar contra este equipo que tiene estas características y tenemos que intentar ganarles así. Y luego, dentro de ese plan de juego que yo les transmito a los jugadores en las reuniones previas de vídeo, en los entrenamientos, etcétera, mi trabajo como entrenador es cuando estoy yo en la habitación del hotel, me cojo el plan de juego y digo, vale, yo voy a intentar ganar el partido. La idea que yo, o sea, el partido que yo diseño en mi cabeza es este. Pero si luego, durante el partido, yo voy leyendo que el partido no se está dando como yo lo había diseñado, tengo que tener herramientas para intentar cambiar ese partido. Porque mi objetivo, ¿cuál es? Ganar el partido. Evidentemente, Sí, siempre dentro de mi filosofía y dentro de mi modelo de juego. Y yo creo que un poco lo que se le dice a Luis Enrique con lo del plan B no es tienes que cambiar tu filosofía de juego, no, pero busca algo para ganarle a Marruecos, que al final no le sí. ganamos, ¿no? A ver, Entonces, al creo que va un final, poco por ahí. sí, nos estamos convirtiendo casi en un chiringuito, pero esto es un debate que seguramente ha tenido mucha gente en estos 2 días y Claro. sé perfectamente lo que dices y bueno, ya entraremos, te entiendo perfectamente y me gusta mucho la diferencia entre plan de juego y modelo de juego, ¿no? Creo, y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que daría para mucho más este Yo, debate, pero estoy totalmente de acuerdo. Eh, Casi me has contestado indirectamente, inconscientemente. Tu mayor virtud como entrenador, y si no te sientes cómodo en hablarme de ti,
¿cuál crees que sería la mayor virtud que puede tener un entrenador? Toma pregunta Bueno, láser, no, para ti, toda tuya. no me da ningún pudor hablar de mí, por así decir. Al final yo creo que igual que buscamos los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestros equipos, a la hora de construirnos a nosotros mismos, tenemos que ser conscientes también de nuestros puntos fuertes y de nuestros puntos débiles. Al final, te lo he dicho antes, al final mi mesa de entrenar pues tiene cuatro, cinco, seis patas, las que quieras, y seguramente pues tenga alguna pata un poco más gruesa y más firme y alguna pata que a lo mejor si le doy así un golpecito se parte y la mesa se cae. Entonces, no sé, yo te diría que quizá lo que yo siento que mejor puedo llegar a hacer a la hora de dirigir el equipo puede ir un poco en ese trabajo de afinar el modelo de juego hacia el plan de juego y ser capaces de buscar los puntos débiles del equipo rival. Me gusta ser muy, muy, muy analítico, quizá a veces hasta demasiado, a la hora de analizar al equipo rival, buscarle los puntos débiles, buscarle los puntos fuertes y tratar de, con nuestras características y con nuestro modelo de juego, contrarrestar sus puntos fuertes y sobre todo intentar sacar provecho de sus puntos débiles. Y yo creo que por ahí puede ir quizá mi mayor virtud a la hora de dirigir. Por supuesto, podemos hablar de un montón de cosas, de dirección de equipo, de bla, bla, pero al final yo creo que quizá donde más rédito he conseguido sacar o más rendimiento he conseguido sacar a los equipos ha ido por ahí. ¿Y crees que coincide con lo que tú consideras que es la o debería ser la mayor virtud en un entrenador? Eh, no, yo creo que no necesariamente. Al final, yo creo que quizá la mayor virtud de un entrenador tiene que ser el hecho de lo, haciéndome valer el símil anterior, que las patas de tu mesa sean lo más homogéneas posible. Es decir, que tú seas capaz Que no haya de mucha tener. diferencia entre una y otra, ¿no? O sea, que no sea, claro, que una pata no mida 3 metros y la otra uno, pues entonces eso no es Claro, una mesa ni es exactamente. Es nada, decir, ¿no? que tu pata de preparación táctica de los partidos es muy buena, pero no tienes ningún tipo de don de gentes y por tanto no tienes ningún tipo de capacidad de empatizar con tus jugadores y de ponerte en su lugar y de hablar con ellos y de entender, o de convencerlos o de, no sé, por ejemplo, o Sí, 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 no sí. tienes ningún tipo de habilidad o no conoces nada de psicología y al final, no sé, yo creo que tenemos que formarnos y tenemos que intentar conocer un poco de todos esos ámbitos diferentes para en el momento en el que te surge un problema, que tú no sabes si va a venir un problema táctico, un problema técnico, un problema psicológico, un problema anímico, un problema físico, ir a esa biblioteca que tenemos aquí dentro y buscar el libro al cual tienes que ir a buscar la solución. Al final decir, bueno, me está viniendo un problema porque físicamente no estamos muy bien. Por supuesto tienes un preparador físico, pero tú tienes que saber de qué está hablándote el preparador físico y ser capaz en un momento dado de decir, mira, pienso que te puedes estar equivocando en esto y al Claro, final claro, tenemos que ir claro. en la misma línea y tratar de ir a eso. O algo de, yo qué sé, de psicología o de eso, de empatía con un jugador. Pues, yo qué sé, tienes que ser capaz de empatizar, sentarte de frente a un jugador y que te cuente su problema y tratar de buscar. Entonces, para mí, la mayor virtud que puede tener un entrenador es, digamos, que eso, que todas tus patas Ese equilibrio, ¿no? den sustento a tu mesa, que tu mesa no se caiga. Me gusta. Coincido por sentido común, pero creo que nadie lo habría dicho. No, no, no lo habrían dicho. Sí que se centraban a decir una específicamente, pero sí que es verdad que si solo tienes una muy fuerte, pero las otras, es que la metáfora de la mesa es perfecta, ¿no? Si una pata está endeble o está rota o mide mucho más que otra, entonces no hay equilibrio y la cena se te va al suelo. Y el mayor defecto como entrenador, creo que ya me lo has dicho en medio de la conversación, pero
consideras que sería el mayor defecto de un entrenador? ¿Mío o de un entrenador en general? Podemos hacerlo de los dos, igual que hemos hecho fortaleza, tuyo si quieres, y de un entrenador en general. Al final, ¿dónde crees que la puede, es que uso mucho esta expresión, pero me gusta, ¿dónde crees que la puede cagar más un entrenador? En, en- en el mayor error que podría tener un entrenador, ya te lo he dicho antes, que para mí es el no ser uno mismo y tratar de hacer creer al grupo que eres alguien diferente a quien realmente eres. Es decir, mentir no puede entrar dentro de las posibilidades de un entrenador. Y en el momento en el que mientes o en el que estás intentando ser alguien que no eres, estás cavando, estás dando la primera palada de tu tumba, ¿no? Mira, está bien que lo digas porque hace un par de semanas grabé yo un capítulo de estos que grabo yo por mi cuenta y se llamaban Las 3 mentiras para ir a la tumba como entrenador. Y entonces hablaba de 3 tipos de mentiras que yo considero que tenemos los entrenadores. Yo creo que incluso habré cometido, bueno, hay una que no, pero las otras dos a lo mejor sí. Y al final aquí coincidís todos, ¿eh? Todos los que habéis pasado por aquí, todos y todas, yo creo, porque Carlota también lo comentó, la mentira es el mayor defecto, y ya no es el mayor defecto, sino que es que te pueden cortar la cabeza simplemente por ser un mentiroso. O sea, que es que ya no es que sea defecto, sino que encima te quedas sin trabajo. Sí, 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 no, al final, para mí es el principal error. Al final, no puedes no ser quien no eres. Y a nivel personal, Está más no sé, te complicada. diría que quizá hay veces que me cuesta ser muy directo contra un jugador cuando ha cometido algún error de frente a todo el grupo. No me gusta, hay veces que hay que hacerlo, ¿eh? Pero hay veces que intento dar el mensaje de forma genérica y luego ir quizá de forma individual al jugador a decir, mira, creo que te has equivocado por esto y por esto. Creo que hay veces que hay que hacerlo de frente al grupo y decir, mira, te has equivocado por esto, has cometido este error grave, tal, no sé qué. Y eso me cuesta. Eso es verdad que es algo que creo que debería en algún momento mejorar o tratar de cambiar, porque al final creo que es necesario también el hecho de frente a todos, decir, mira, te has equivocado por esto y quizás no darle tanta importancia a qué va a pensar ese determinado jugador como a que va a beneficiar al colectivo y que el resto de jugadores van a entender el mensaje y van a entender que hay una serie de líneas que no se deben cruzar. Entonces, creo que es verdad que alguna vez es un error que he cometido y del cual pues puedo arrepentirme, pero me suele pasar a posteriori que me arrepiento. Luego, en el momento, me cuesta ese momento de estar en el círculo, decir, De te has ir equivocado por ahí esto, a por esto, por directo, esto. ¿no? Sí, el ser un poco más directo a la hora de poner de relieve poner los errores cometidos. Eso me gusta ser mucho más individual y tratar de ir quizá de forma un poquito más individualizada, pero reconozco que hay veces que hay que hacerlo de frente al grupo y hay veces que me he mordido la lengua no sé si por el qué pensará él o por el qué pensará el resto, tratar de gestionarlo de una manera diferente y a lo mejor en ese momento he cometido ese error. Y es difícil ajustar o acertar el momento adecuado para dar un feedback adecuado, ¿no? Es que esto es muy difícil, Miguel, y yo creo que ya aquí vamos a ir cerrando, pero es que esto es muy difícil y bueno, la gente, yo no sé ya qué piensa la gente o no, pero esto es muy difícil, ¿no? Y hoy viendo lo de Luis Enrique, eh, que es un tema que teníamos pensado hablar, pero yo creo que podemos hacerlo en otro capítulo porque da mucho de sí, ¿no? Cómo nos sentimos los entrenadores cuando no nos renuevan, ¿no? O sea, y cuando, aunque sea por decisión mutua, pero cómo nos sentimos los entrenadores y las entrenadoras cuando realmente sabes que al día siguiente ya no vas a ir a la ciudad deportiva donde ibas antes, no vas a ver a la misma gente que has visto durante X años, y esas sensaciones que tenemos, que notamos y que yo creo que mucha gente no repara en ellas, que tampoco tienen por qué hacerlo, pero que yo creo que es importante que la gente sepa cómo nos sentimos, porque posiblemente gracias a eso eh, los juicios de valor desde el no saber sean, no sé si serán mejores o peores, pero por lo menos serán diferentes. Miguel, no te marches, que ahora seguimos charlando un rato fuera de cámara, pero decirte, ahora que nos está escuchando todo el mundo,
que un placer, que me ha flipado hablar contigo, que hablaría mucho más y vamos a hablar mucho más, porque hay muchos temas en los que coincidimos y tenemos lugares comunes y que espero que hayas estado bien y hayas estado a gusto. Sí, súper a gusto. La verdad que, como dices, podríamos seguramente seguir hablando mucho más rato, pero la verdad es que sí, sí, he estado muy a gusto. Me gusta la labor que haces, me gusta el rollo que le das al podcast y la verdad que, bueno, es un gusto haber estado y nada, abierto siempre que quieras a poder seguir hablando de cualquier tema, de lo que veamos, de lo que pensemos que puede ser interesante y al final para eso estamos. Qué guay, tío. Muchas gracias, Miguel. Nada, vosotros lo que os digo siempre, eh, espero, estoy seguro, de hecho, que os ha gustado porque es un crack, lo habéis visto. Y nada, que os suscribáis al canal de YouTube y sobre todo a la web. ¿Por qué? Porque dentro de poco, la semana pasada no lo quería decir, pero ya lo voy a empezar a decir, tendremos una newsletter que inauguraremos en breves, donde os informaré de formaciones, de podcast, de invitados, etcétera. Entonces, suscribiros porque si no, os lo vais a perder. Entonces, si lo queréis perder, no os suscribáis. Si no lo queréis perder, suscribiros. Así de simple. Así que nada, que nos vemos la semana que viene, que gracias por estar ahí y que nada, que os quiero mucho, que me enviéis el feedback que me enviáis cada vez más y que nada más, que abrazos fuertes.